Bueno, y seguimos aquí en este primer día del Congreso de Gastronomía Sostenible Canarias, un referente, y qué mejor referente que venir al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, nuestro patrocinador, y nos encontramos muy bien acompañados con nuestra compañera Eva Dorta Pérez, científica, investigadora también del Instituto de aquí del ICIA. Ella tiene una labor bastante importante en este centro, porque es quien lleva el Departamento de Producción Vegetal, ese laboratorio post cosecha y la tecnología de los alimentos. La verdad que Eva tiene una ponencia muy interesante que nos va a enseñar un poquito más ese mundo del oro verde, del aguacate. Muy buenos días, Eva. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta ponencia para el Congreso de Gastronomía Sostenible. Canarias es un referente. Trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y a continuación pasaremos a presentarles un trabajo relacionado con el aguacate, cuyo título es Influencia del contenido en materia seca en la calidad sensorial del aguacate Hass. Este trabajo se ha realizado en colaboración con el Cabildo de Tenerife y forma parte de un proyecto estratégico del Gobierno de Canarias, el cual está financiado por el mismo, cuyo título es Optimización de los sistemas de producción de aguacate en Canarias. Dentro de este proyecto hay un objetivo que es evaluar el comportamiento post cosecha de los aguacates de la variedad Hass para establecer una adecuada logística de comercialización del mismo. La superficie y producción del aguacate en Canarias es bastante importante, ya que supone el segundo cultivo tropical después del plátano, teniendo un total de unas 1.965 hectáreas, principalmente caracterizados en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. La producción total suele ser, en el año 2020 fue de 13.293 toneladas, por lo que nos da una idea de la importancia de este cultivo aquí en Canarias. En la actualidad el cultivo está siendo para consumo local, siendo muy poco lo que es exportado a la península y ya a nivel europeo pues casi testimonial. Sin embargo, el hecho de la crisis sanitaria que ha habido actualmente, la del COVID, nos ha hecho replantearnos la necesidad de poder empezar a exportar estos productos en mayor medida tanto al comercio peninsular como a Europa, y ya que el abastecimiento a nivel de restauración y de hoteles ha disminuido debido al impacto de esta crisis. En consecuencia de eso, también es importante recalcar que hoy en día, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, se promociona el hecho de tener productos kilómetro cero y cuya huella de carbono sea poca la huella de carbono que estos dejen, y por lo tanto esto es un valor añadido para poder promocionar este producto. Lo primero que tendremos que distinguir es entre los tipos de frutos que nos encontramos, ¿no? Por una parte vamos a tener aquellos frutos no climatéricos, ¿vale? Y los frutos climatéricos. Cuando hablamos de frutos no climatéricos son aquellos que cuando se quitan de la planta, es decir, estos ya no van a madurar, es decir, su maduración ocurre en la planta. Sin embargo, los frutos climatéricos, como puede ser el caso del aguacate, sí que van a madurar una vez que estos son retirados de la planta. Y esto es debido a que su tasa de respiración aumenta y también aumenta la producción de un compuesto que se llama etileno, que es una hormona que favorece su maduración. ¿Qué es importante además tener en cuenta? Pues que en el caso de los frutos climatéricos y también de los no climatéricos vamos a diferenciar diferentes tipos de madurez. Se habla de una madurez fisiológica, que es aquella en la que el fruto ya ha alcanzado su desarrollo óptimo y que por lo tanto puede ser recolectado. En el caso del aguacate sería una madurez en verde. Sin embargo, en el caso de la fresa no podría ser recolectado, ya que este fruto necesita alcanzar lo que se conoce como madurez comercial.
La madurez comercial es aquella que sí puedes retirar el fruto porque ya no va a madurar más en el caso de los no climatéricos, pero en el caso de los climatéricos sí que puedes retirar el aguacate en verde y que su proceso de maduración ocurra después, que es lo que nos va a permitir que su cadena de comercialización sea aún mayor. El aguacate, el sabor del aguacate Hass es algo que ha tenido en mente a mucha gente desde que empezó a producirse. Esto ocurrió en California, por así decir, la cuna del aguacate, hacia el 1935. El señor Rudolf Wolf patenta esta variedad de aguacate Hass, y es cuando empieza a crearse pues un poco la fama del aguacate y empiezan a haber los primeros estudios. En 1983 se relata cómo, o se hace un estudio en el que realmente hay una correlación entre el porcentaje de aceite que presentan los frutos y el sabor que ellos van a presentar, viendo una relación directa, es decir, a mayor contenido en aceite, mayor sabor. Y después se vio cómo además esto se correlacionaba, el contenido de aceite, con el porcentaje de materia seca que presentaban estos frutos. Es decir, a mayor porcentaje de materia seca, mayor contenido de aceite. Sin embargo, en este mismo estudio se corrobora que el porcentaje de aceite va a variar en función del cultivar y del origen donde tengamos a este producto. Y también es importante tener en cuenta que no es lo mismo un consumidor norteamericano que un consumidor sudamericano o que un consumidor europeo. Por lo tanto, no solo vamos a tener que tener en cuenta a nuestro producto, el contenido en aceite que tenga, sino además hacia qué consumidor está enfocado. Como hemos dicho, el método de la materia seca el método de determinación de la materia seca es uno de los objetivos principales, ya que se considera un parámetro mundialmente aceptado para determinar el momento exacto de la cosecha del aguacate, y por eso se han establecido muchos métodos con el objeto de poder determinarlo cuanto más rápido y mejor para el productor. Vamos a poder distinguir entre dos tipos de métodos, que pueden ser los destructivos y por otra parte los no destructivos, y dentro de los destructivos vamos a tener el uso de microondas o de estufa, que simplemente lo que hacemos es retirar una porción de material vegetal en verde, lo deshidratamos hasta peso constante en estos dos sistemas y simplemente calculamos el porcentaje de agua que se ha perdido. Luego se han desarrollado últimamente métodos no destructivos que lo que le permite al productor es directamente medir el porcentaje de materia seca en campo sin necesidad de recolectar su fruto y sin necesidad de hacer el cálculo de la materia seca, porque ya directamente este aparato te lo da. En cuanto a la legislación referente a la recolección del aguacate, cabe mencionar que el Codex Alimentario ha hecho algunas recomendaciones de en qué momento debemos recolectar los aguacates para que tenga un contenido mínimo de aceite, y entonces nos comenta que el 21% está considerado para la variedad Hass, un 20% para la variedad Torre Fuerte, Pinkerton, Edrenol y Reed, y para otras variedades puedes disminuir este porcentaje. También la Unión Europea ha sacado un reglamento, el 543/2011, donde también nos dan las indicaciones de qué materia seca debe de tener nuestros aguacates. También es cierto que la norma FFPU W del 42, esta también está indicada para poder determinar el contenido de materia seca. Simplemente siguen siendo recomendaciones de la Unión Europea. ¿Qué pasa si recolectamos los aguacates en un momento incorrecto? Es decir, si recolectamos aguacates cuando los porcentajes de materia seca son bajos, pues vamos a tener semillas que están adheridas a la pulpa, vamos a tener maduración inadecuada, vamos a encontrarnos fibra, y también puede pasar que recolectemos cuando la materia seca esté muy elevada. En esos momentos lo que va a ocurrir también es otro problema, y es que se puede producir la germinación dentro del propio fruto o una maduración irregular, e incluso ya cuando están muy pasados puede ocurrir que sepan a rancio. En el marco del proyecto Calla, que fue el que mencionamos y el objetivo de este trabajo, se han hecho en Canarias ya los primeros estudios en el que se estudia la materia seca y el porcentaje de aceite para nuestros frutos producidos aquí de la variedad Hass.
encontrando que aquellos frutos que tienen un 21% de materia seca se corresponde con un 9,87 de aceite. Sin embargo, por otros estudios se ha visto que los porcentajes de 11% son realmente de aceite, son realmente aquellos que van a permitir tener un sabor más aceptable por el consumidor, y esto correspondería con un 22 de materia seca. También se han hecho estudios con el NIR aquí en Canarias y hemos establecido un modelo que consiste en tomar muestras con este aparato y además hacer la medición de la materia seca por el método tradicional y poder establecer correlaciones. Y más recientemente en nuestro laboratorio se ha realizado un método rápido para que los productores que no puedan costearse el tener un NIR, porque es un aparato muy caro, y que tampoco quieran hacerlo por el método tradicional de estufa, que es un método que también en el que se tarda mucho, se puedan hacerlo de manera rápida simplemente con un microondas. Gracias a este método, que es el que pasaré a describir, hemos encontrado una buena relación entre los resultados obtenidos por un método de microondas versus los obtenidos por un método de estufa tradicional. A continuación pasaré a explicar de forma sencilla y rápida en qué consiste el método de determinación de materia seca en microondas. La primera parte consiste en preparar la muestra, se corta el fruto longitudinalmente, se divide cada una de esas mitades en dos y se seleccionan 2 cuartos opuestos y se elimina el hueso y el tegumento de la cavidad seminal. A continuación se tritura todo el material vegetal y a posteriores se colocan en los vidrios de reloj, que estos deben estar previamente pesados. Es decir, debemos pesar el vidrio de reloj solo y el vidrio de reloj con el material vegetal. A continuación les muestro una serie de potencias y de ciclos que hay que ir aplicándole a la muestra para que ésta vaya perdiendo su agua de forma secuencial y evitar que se queme, porque si la quemamos no estamos perdiendo agua, realmente lo que estamos perdiendo es el aceite que tiene, entonces no nos interesa porque nos va a dar un error en cuanto al contenido en materia seca. En la siguiente diapositiva que les muestro, lo que quiero hacer es un símil entre el sabor del aguacate Hass producido en Canarias versus el estudio que se hizo en su día en California. A día de hoy, como les comenté, gracias al proyecto CAIA se ha establecido que un 21% de materia seca corresponde a un 9,87 contenido de aceite. Pero no sabemos qué opina el consumidor al respecto de este producto. En California, sin embargo, sí, es decir, han podido establecer que un 21% corresponde con un 10% de aceite y que el consumidor realmente acepta y le gusta aquel aguacate que tiene un porcentaje de materia seca de 22,8%, con un contenido de aceite de un 12%. Pero ¿qué ocurre en Canarias? Entonces este es el estudio que realmente nosotros hemos querido llevar a cabo, es decir, qué ocurre en Canarias y qué realmente aceptan los consumidores como producto adecuado. Para ello hemos podido, la intención es poder tener un margen de todos los posibles porcentajes, es decir, un estudio comparativo desde muestras que tienen porcentaje de materia seca muy baja a los que lo tienen bastante alto. ¿Qué pasa? Que tanto las condiciones edafoclimáticas como las labores culturales de los diferentes cultivos implican que los porcentajes sean distintos de una finca a otra. Es decir, en una sola finca no vamos a poder encontrar toda la gama de porcentajes de materia seca y por lo tanto estudiarla. Esto nos ha llevado a poder hacer una prospección de diferentes fincas en la isla de Tenerife, pudiendo encontrar 3 fincas. Una de ellas es la finca de Pajalillos, que pertenece a Licía, una finca llamada Frome, que pertenece a Coplaca, y una finca de la FAS, que se encuentra situada en la zona del Rincón del Puerto de la Cruz. En estas fincas hemos podido encontrar los 4 porcentajes de materia seca que nos interesan, es decir, hemos tomado frutos con un porcentaje de materia seca del 19%, frutos con un porcentaje de materia seca del 21%, otros del 24% y otros del 27%. Y estos los hemos dado a degustar a nuestros catadores y nos han presentado el siguiente esquema de araña que les presento. Con respecto al sabor y la textura, decirles que por preferencia todos los catadores
daban notas elevadas a aquellos frutos que presentaban un porcentaje de materia seca entre 24 y 27%, siendo los menos que les gustaban los del 21 y los del 19. En cuanto al color, no encontraron grandes diferencias en los diferentes frutos, y en cuanto al olor tampoco. Es decir, simplemente los distinguían por la textura y el sabor. Es importante destacar en este apartado que cada aguacate que se ha ensayado en este experimento se le ha determinado individualmente su materia seca a través de un proceso que hemos también estandarizado en nuestro laboratorio, que consiste en tomarle una porción de tejido y el cual se le determina la materia seca y posteriormente se ponen a madurar y son los que realmente finalmente se consumirán. Con respecto al análisis descriptivo de las muestras que les he hablado, pues decir que en cuanto a las muestras que presentaban el 19%, las caracterizaban porque eran acuosas, sabían a verde. Luego tenemos la franja del 21, 23 y 27, que en este caso ya le empezaba a saber a aguacate. Y sin embargo, en cuanto al color, pues no encontraban grandes diferencias. Sin embargo, el 27% sí es que el que ya presentaba el color amarillo oro característico del aguacate, ¿no? En cuanto a la untuosidad, pues casi todos los valores intermedios entre el 21 y el 23% de materia seca eran cremosos. Sin embargo, ya cuando nos vamos a un porcentaje del 27 lo catalogaban como más aceitoso. Y cuando le decíamos que ordenaran estas muestras en cuanto a su preferencia, siempre preferían porcentajes del 24 y del 27% en detrimento del 21 y el 19%. Finalmente, dar las gracias a mis compañeras, que sí es verdad que yo estoy dando aquí un poco la cara, pero ellas son las que trabajan día a día. Gracias a Goretti, gracias a Lala por participar y gracias tanto a Javier como Clemente y Diego por proporcionarnos las muestras para poder llevar a cabo este trabajo. Y gracias por su atención.